A este nuevo video justamente de la serie Geopolítica, Geoestrategia y Relaciones Internacionales que hace rato nos veíamos. Y en esta ocasión, bueno, vale la pena tocar un tema de la mayor relevancia geopolítica, de la mayor actualidad geopolítica. Ojalá y me equivoque, ojalá y esté errado, pero infortunadamente se está cocinando en el Medio Oriente una nueva amenaza de guerra, ya cuando muchos analistas estábamos justamente hablando del fin de la guerra contra el Daesh en Siria. Eso no quiere decir el fin del Daesh, obviamente no. Estamos frente a un adversario que aprovecha muy bien la globalización y aprovecha muy bien la posibilidad de migrar de un sitio a otro. Entonces perfectamente mañana o pasado mañana puede aparecer un nuevo foco de Daesh en cualquier otro país, o sea, algún país africano, algún país asiático, el mismo Afganistán, por ejemplo. La derrota del Daesh en Siria no quiere decir el fin del Daesh, pero sí la derrota al menos del Daesh en Siria y en Irak en buena medida. Entonces, cuando esto está ocurriendo y cuando aparentemente uno pudiera hablar o esperar un Medio Oriente otra vez tranquilo, se prenden alarmas de guerra, y esta vez las prende Israel con sus amenazas para hacer una operación militar en el Líbano. Vamos a estudiar entonces por qué esto y por qué un poco el Líbano y qué es el Líbano como uno de los países que compone el Medio Oriente, siendo este un ejemplo bien particular. En primer lugar, el Medio Oriente contemporáneo se divide en estas dos grandes alianzas. Por un lado, la alianza chiita, llamémoslo así, que tiene centro en Irán, que ha ganado para sí, bien sea a partir de la religión o bien sea a partir de alianzas políticas, un contexto político, por cualquiera de los dos caminos, algunos países del Medio Oriente. Irán, entonces, en el centro, proyecta su poder sobre Irak, que tiene una población chiita mayoritaria, que había logrado pasar controlada, llamémoslo así, por el miedo colectivo que tenían contra Saddam y por la mano dura que Saddam ponía sobre la comunidad chiita de Irak, pero que una vez Saddam muere y el régimen iraquí estalla, pues esta sociedad cada vez más va a ganar más poder político, y hoy la vemos en un Irak bastante fortalecida. Por otro lado, en Siria, esa alianza iraní-siria no es nueva, ya lo hemos hablado en varios videos, que se fortalece después de la derrota del Daesh. Ya tenemos claro que al régimen de Bashar al-Assad no lo va a reemplazar un movimiento sunita. El régimen de Bashar al-Assad y la línea alawita va a seguir al mando en Siria, al menos fortaleciendo, dándole continuidad a esta alianza con Irán. El tradicional aliado de Irán también en la región, Hezbollah, del cual vamos a hablar más adelante, que invitaría al Líbano a esta ecuación, al menos parcialmente, y dos aliados o tres aliados circunstanciales, no tanto de línea religiosa sino de línea política. Por un lado, Turquía, que después de ese giro de política exterior que hace Turquía, donde se acerca a Rusia, después de los sucesos del golpe de Estado, bueno, esto ya lo habíamos discutido en otro video, crea unos lazos que antes hubieran sido impensables. Turquía cerca de Siria, por ejemplo, políticamente hablando, o Turquía cerca de Irán. Eso hace 4 o 5 años no hubiera sido posible, ni siquiera concebible realmente. Y Qatar, que comparte yacimientos de gas con Irán, aunque obviamente Irán es persa, Qatar es árabe, no estamos hablando del mismo grupo étnico-lingüístico, pero comparten negocios en común, y los negocios obviamente atraen intereses, y los negocios borran, llamémoslo así, diferencias políticas o diferencias religiosas que hayan. A la voz de miles de millones de dólares, realmente poco importa si yo tengo diferencias con mi vecino o no. Así estos miles de millones de dólares implican más bien acercarme a mi vecino, pues yo lo voy a hacer. Y eso es lo que hace Qatar con Irán. Por otro lado, Qatar se distancia de los saudíes y de la línea del Consejo de Cooperación del Golfo, en parte por una política bastante hostil de los saudíes. Esta hostilidad hace que Qatar se acerque entonces obviamente a Irán. Y Yemen sería el tercero de este primer eje, en el contexto de la guerra civil de Yemen, que pone al frente del gobierno a un régimen pro-iraní. No voy a entrar en detalles con el tema de Yemen para no extenderme. Por el lado sunita, o por el lado más que sunita, por el lado pro-saudí más bien, tenemos la siguiente alianza. El centro de la alianza, Arabia Saudí, con los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo, a diferencia de Qatar,
En este caso juega un papel fundamental Emiratos Árabes. Emiratos Árabes está siguiendo al pie de la letra los lineamientos que le pone Arabia Saudí. Aquí déjenme ser un poquito crítico con Emiratos. Plantearía que no tiene una política exterior totalmente autónoma, sino es más bien un estado satélite de los saudíes. Omán, parcialmente. Egipto, sin duda, la cercanía entre los saudíes y los egipcios es cada vez más fuerte. Y casualmente Israel. Aquí quiero enfatizar algo que en algún video previo lo había dicho. Históricamente nos han enseñado que Israel y los árabes habían sido enemigos, adversarios a muerte, que más aún con un régimen conservador religioso musulmán como los saudíes, los israelíes iban a ser enemigos porque había un conflicto entre musulmanes y judíos. Eso era lo que nos habían enseñado. Pues bien, déjenme decirles que no, que eso no es cierto. Y que hoy uno de los principales aliados de Arabia Saudita, por más conservador musulmán que sea, por más árabe que sea, uno de los principales aliados que tiene hoy Arabia Saudita es Israel, justamente. ¿Por qué? Tiene el mismo apoyo internacional proveniente de Estados Unidos. Los dos, además de ser aliados de Estados Unidos, son grandes compradores de armas de Estados Unidos. Hoy Arabia Saudí está gastando incluso mayor presupuesto de lo que gasta Rusia en armas, por ejemplo. Y se ha mantenido en esta lógica de hace unos 10 años, ya es una política sostenible. Israel, no hay necesidad de profundizar en ello, ya sabemos la cercanía militar que tiene Israel con Estados Unidos. Jordania queda en la mitad. Jordania es un país que tradicionalmente ha sido cercano a Estados Unidos y esa cercanía también lo lanza hacia esta alianza con los saudíes y con Israel. Por un lado, entonces, esta alianza tiene un gran apoyo desde afuera, que es Estados Unidos, un apoyo común, y también tiene un adversario común. Tanto los israelíes como los saudíes ven como adversario a Irán. En esta alianza, o en esta construcción de alianzas, el problema sirio, la guerra civil siria, tenía un papel importante. Y es que para Israel era mejor que en este territorio vecino de Israel estuviera gobernando alguien que los saudíes, o sea, el aliado de Israel, pudieran controlar. Por esa razón, entre el Daesh y los saudíes nunca se atacaron. Y esto es irónico, que uno se sorprende, uno dice, bueno, ¿por qué un grupo fundamentalista musulmán como fue el Daesh hablaba de extender el califato por todo el mundo y el último que mencionaba, o el único que no mencionaba, era Jerusalén? ¿Por qué un grupo fundamentalista como el Daesh hablaba de hacer guerra contra todos los infieles y el único país que no atacaba era Israel? Esto es curioso. Yo no estoy llamando, obviamente, a ningún tipo de acciones de este estilo, pero como analista internacional a uno le parece curioso que el Daesh sería la única excepción de los fundamentalistas musulmanes que no ve a Israel como enemigo y que Israel tampoco ve al Daesh como enemigo. Israel nunca atacó al Daesh, Israel atacaba al ejército sirio más bien. Es más, cuando se habla, o en estos días que se ha hablado de la derrota del Daesh, Israel se ha molestado y ha jurado venganza, como si hubieran derrotado a su mejor amigo. Y en parte lo era, porque para Israel era preferible que Siria estuviera en manos de alguien que su gran aliado saudí pudiera controlar, y no que estuviera Siria en manos de una alianza donde los iraníes pudieran acercarse cada vez más a la frontera con Israel. Ese es el gran temor para Israel, tener a Irán mucho más cerca de lo que ya está, tenerlo casi que en las fronteras de su territorio. Ya era una preocupación con Hezbollah, ahora es una preocupación por el fortalecimiento del régimen de Bashar al-Assad después de la derrota del Daesh. Pero entonces, si la guerra no se puede continuar en Siria, la gran preocupación es, el gran caballo de Troya, aquí sería el Líbano, un pequeño país. No voy a entrar en la historia de cómo los franceses crearon el Líbano fraccionándolo de Siria, pero es una historia muy interesante, se las recomiendo. Lo único que voy a decir es que la costumbre israelí de atacar el Líbano no es nueva. Israel ha atacado el Líbano directamente cuando menos en 3 ocasiones. La primera, en 1978, que fue una proyección hacia el sur del Líbano. La segunda, de 1982 al 83 incluso, que le da una posibilidad de mantenerse en el Líbano prácticamente hasta el año 2000. Y la tercera importante fue en el 2006. No es la primera vez que Israel atacaría el Líbano,
por cualquier excusa. Antes eran los palestinos, después era Hezbollah, hoy está amenazando con atacar el Líbano por el tema de la derrota del Daesh y porque se queda sin su gran aliado en la frontera norte y porque ve a los iraníes cerca. Bueno, Israel ya tiene la tendencia de atacar permanentemente el Líbano. Es más, incluso sorprendámonos que hoy mismo tienen un diferendo limítrofe activo entre Israel y el Líbano. Un diferendo limítrofe por una franja marítima, ¿sí?, donde hay un buen potencial de exploración de gas natural y un poco muy pequeño de petróleo, realmente muy pequeño. Lo que más existe de potencial en esta franja es gas, que los israelíes han sacado ventaja, se han apropiado de esta zona y han empezado a hacer exploración y explotación de gas, a pesar de los reclamos del Líbano y de las acciones legales que el Líbano ha empezado a realizar justamente para que esta demarcación se haga efectiva. Entonces, tenemos una tradición israelí de atacar el Líbano, tenemos un diferendo limítrofe, tenemos que el Líbano hace parte de una alianza que es enemiga de Israel, tenemos que Israel acusa a Hezbollah de haber derrotado a su gran favorecedor en el norte, que sería el Daesh. Entonces tenemos muchos ingredientes para que hablemos de una amenaza de guerra hoy. De hecho, esta costumbre israelí de atacar el Líbano ha obligado a las Naciones Unidas a crear una zona desmilitarizada entre el Líbano e Israel, una zona de control más bien de fuerzas multinacionales. Vemos en este mapa cómo se separa el Líbano de Israel, con presencia de contingentes españoles, con presencia de contingentes italianos, con presencia de contingentes franceses, donde al menos el control territorial lo hacen entonces fuerzas multinacionales. Esto, sin embargo, no fue obstáculo, o no ha sido obstáculo para que Israel haya penetrado en el territorio libanés y sobre todo haya podido desarrollar la guerra en el 2006. Pero, ¿por qué hablamos de Hezbollah? ¿Por qué hablamos de la influencia de Irán en el Líbano? Me voy a detener aquí un momento, y es para estudiar algo que es bien curioso, bien importante cuando hablemos del Líbano. El Líbano es un país, yo creo que a diferencia de Jordania, a diferencia de Palestina, es un país donde la religión importa mucho, en parte por su historia y su nacimiento influido por los franceses, beneficiando a los cristianos locales. La religión importa bastante, y la religión no solamente se vuelve una manifestación social, sino que se vuelve casi que una frontera entre familias. Hay apellidos libaneses, y esto lo sabrán muy bien las personas, los amigos libaneses que estén viendo este video. Hay apellidos libaneses que uno identifica o relaciona directamente con familias maronitas, o hay apellidos libaneses que uno relaciona directamente con familias sunitas o chiitas. Hay una diferenciación marcada. Hagan el ejercicio ustedes, sentarse con una persona mayor a ver televisión en el Líbano, y con el solo nombre de la persona que esté saliendo en televisión, la persona mayor que esté al lado nuestro va a decir: este es cristiano, o este es sunita, o este es chiita. Esta diferencia implicó varios acuerdos políticos, por ejemplo el acuerdo de Taif, donde se hace un reparto de poder en el Líbano. El parlamento, cuyo presidente va a ser un chiita, es el encargado de escoger al presidente del país, ¿sí? En este caso, el presidente del Líbano sería maronita, el presidente del parlamento sería un chiita, y entre los dos, entre este chiita y entre este maronita, escogerían el primer ministro libanés, que correspondería a los sunitas, el tercer gran grupo religioso del Líbano. Repito para que no nos confundamos: hay presidente, primer ministro y jefe de parlamento en el Líbano. El jefe del parlamento es un chiita. El jefe del parlamento escoge al presidente, o el parlamento más bien escoge al presidente del país, que tiene que ser un maronita. Y entre el presidente maronita y el jefe del parlamento, que es chiita, tienen que escoger a un primer ministro que es sunita. Ese es el reparto de poder en el Líbano. Pero vaya problema, teniendo en cuenta que, si estamos hablando de un reparto de poderes en el Medio Oriente entre Irán, que es chiita, y los saudíes, que son sunitas, tenemos que ver que el sistema político libanés es el mejor caldo de cultivo para esta confrontación entre Irán y los saudíes. ¿Por qué razón? Porque Irán tiene una gran influencia sobre el jefe del parlamento, que es chiita. En consecuencia, Irán tiene una gran influencia sobre el parlamento libanés, mientras que los saudíes tienen una gran influencia sobre el primer ministro del Líbano, y el sistema político libanés está partido en dos.
la guerra fría que se vive hoy en el Medio Oriente entre Irán y los saudíes tiene un capítulo pequeño, muy crítico, muy agudo, que es el reparto de poder en el Líbano. Y los maronitas, entre otras cosas, que fueron los protagonistas de la guerra civil junto con los chiitas. O sea, es un régimen bastante frágil. Y bastante frágil, como lo decía, porque hay una cantidad de identidades dentro del Líbano. De las 8 provincias que tiene actualmente el Líbano, como lo vemos a continuación, hay un reparto entre cristianos y musulmanes en la mayoría de ellas. Akkar, por ejemplo, mayoría musulmana sunita. Baalbek, musulmana chiita. Beirut, repartida entre cristianos y musulmanes. La región del Valle del Bekaa, cristianos y musulmanes. Aquí hay una ciudad interesantísima que es Sahle, que fue infortunadamente el corredor también de invasión siria durante mucho tiempo, siendo Sahle de mayoría cristiana. El Líbano al norte, con cristianos ortodoxos, ya no tanto maronitas, sino ortodoxos, y sunitas. Líbano hacia el sur, una gran mayoría chiita. Ese es el feudo, justamente la fortaleza territorial de Hezbollah. Montelíbano, cristianos, maronitas y drusos, y Nabatille, chiitas y cristianos. Pero entonces hablemos de Hezbollah. ¿Qué es Hezbollah? Que es una de las grandes fuerzas justamente políticas del Líbano y que es la proyección del interés iraní en el Líbano, según Israel y según los saudíes. Y que fue también a la luz de los israelíes, a la luz de Israel y a la luz de los saudíes, fue uno de los grandes protagonistas en la derrota de su consentido, en la derrota del Daesh. Miren, es un gran error minimizar a Hezbollah. Es un gran error asumir que Hezbollah es una guerrilla indisciplinada, desorganizada, heterogénea. Para nada. Hezbollah es una organización bastante compleja. Vamos a ver que hay una estructura muy clara, muy sólida, que organiza Hezbollah, que implica cuerpos colegiados, que implica una jefatura, que implica un órgano político, que implica un órgano militar, que implica esquemas de inteligencia, que implica esquemas religiosos, pero lo más importante, implica también estructuras de asistencia social. Por esta razón, Hezbollah, sobre todo en el sur del Líbano, donde empieza, en buena medida reemplaza al Estado libanés y se encarga de ofrecer servicios sociales, asistenciales, públicos y de seguridad a las personas, a los habitantes del sur del Líbano. Esto ya lo propone como un partido político bastante complejo, como una fuerza política bastante compleja, que no sería una simple guerrilla, y de hecho esto le facilita su participación en el sistema político libanés, gracias a la legitimidad o el apoyo popular más bien que logra desde el sur del Líbano. Les voy a mostrar algo muy interesante. Este es un video de un concierto que da una cantante cristiana, no es una cantante musulmana, es una cantante cristiana, se llama Julia Boutros. Y es a propósito de la victoria de Hezbollah sobre Israel en el 2006, en la guerra del 2006. Y vamos a ver que no solamente Hezbollah representa entonces un actor que ofrece asistencia social a la población del sur del Líbano, sino que desde el 2006 Hezbollah empieza a encarnar, llamémoslo así, un sentimiento nacionalista libanés en muchos sectores. No podemos hablar la totalidad de la sociedad libanesa, pero sí en muchos sectores. Vamos a escuchar brevemente, de pronto no lo escuchamos todo, pero vamos a escuchar brevemente esta canción en este concierto para que ustedes vean un poco la letra y vean la reacción de la gente justamente. بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم هذا ما اشتكى بالمذلة والهزائم
Bueno, no lo voy a poner todo, ya estábamos por terminar de hecho, pero igual para tratar de llegar al punto final de la presentación, lo que vemos es entonces un Hezbollah que, por un lado, empieza a reemplazar al Estado libanés en buena parte del territorio del Líbano. En segundo lugar, hace tareas de asistencia social. En tercer lugar, se configura como una fuerza política. En cuarto lugar, su brazo armado se convierte en la defensa, para muchos libaneses, en la defensa de la frontera sur del Líbano frente a un Israel que estaba acostumbrado a invadir el Líbano cada vez que quisiera. Y de hecho van a la guerra en el 2006 y gana Hezbollah, catapultándole obviamente su imagen y su legitimidad, como lo vemos en el video. El video es un concierto, repito, de una cantante cristiana, se llama Julia Boutros. Es una canción dedicada a Hezbollah, no vemos una referencia religiosa concreta, vemos es una letra totalmente nacionalista. Es un concierto abierto, no se trata obviamente de una manifestación clandestina, ni mucho más faltaba. Y vamos a ver dentro de la audiencia del concierto, los asistentes del concierto, libaneses de todas las corrientes religiosas. Entonces, Hezbollah es mucho más complejo de lo que uno normalmente piensa. A veces las personas del común, en medio de su ignorancia del tema libanés o el tema medio oriental, piensan que Hezbollah es un club de barbudos musulmanes y mujeres en burka que representan el mayor fundamentalismo islámico. No es tan simple, Hezbollah es algo mucho más complejo. Y justamente en la guerra en Siria, con esa derrota al Daesh, Hezbollah multiplica ya de por sí sus fortalezas militares y sus características militares. A mi modo de ver, uno de los grandes vencedores de la guerra en Siria fue Hezbollah. ¿Por qué razón? Porque recibe transferencia tecnológica militar de Rusia, recibe transferencia tecnológica militar de Irán, logra experiencia en combate, logra adquirir nuevas armas y hoy podemos decir que Hezbollah tiene capacidades de guerra híbrida, o sea, la posibilidad de pelear simultáneamente guerra irregular con guerra convencional. Vamos a ver un corto video donde se enfatiza lo que estoy diciendo y ya empezamos en la recta final de esta presentación. Hezbollah is militarily stronger than most of the world's countries. This is not a declaration by Hezbollah, but rather the assessment of the Israeli Chief of Staff, Benny Gantz. Addressing the annual Herzliya conference, Gantz said that only 4 or 5 developed nations possess military capabilities that outweigh those of the Lebanese resistance movement. Let's say, show me 4 or 5 states with more firepower than Hezbollah: the US, China, Russia, Israel, France, and the UK. Gantz also repeated the widespread assessment that Hezbollah's participation in the fight against Takfiris in Syria has enhanced its combat experience. He added that Israel will one day have to face these enhanced capabilities once the next war erupts. Israeli media also recently quoted an Israeli intelligence officer saying that Hezbollah's participation in Syria has given it more capability to carry out offensive operations inside the Israeli front. The officer, who identified himself as N, said Israel should take seriously statements made by Hezbollah's leadership about conquering the Galilee. It gave them a new capability, which they did not have before. They also, maybe it was not a very happy experience, but they also had to work together with another army, the Syrian army, the Syrian National Defense, whatever. I don't know really too much. Certainly, it offered a new opening for Hezbollah. In a speech in February 2011, Hezbollah's leader Sayyid Hassan Nasrallah warned Israel that the movement would seize control of the Galilee if Israel were to attack Lebanon. These statements were made prior to Hezbollah's fighting in Syria. Israeli media has also published reports saying that Hezbollah's military capabilities are on the rise in both quality and quantity, despite Hezbollah's involvement in Syria. Hence, what the Israelis hoped to be a crisis that would weaken their arch-foe is turning out to be a crisis that is having the exact opposite effect, therefore further bolstering the argument that Hezbollah was right to choose to fight in Syria. Ali Risk, Press TV, Beirut. Como lo vemos justamente en el video que tenemos, lo que les decía, un Hezbollah fortalecido con la guerra en Siria y un Hezbollah que es interpretado por Israel como una amenaza múltiple. Por un lado, no es el adversario simple que era antes para Israel, y en segundo lugar, derrota al gran beneficiador de Israel, que era el Daesh en Siria, y en tercer lugar,
se convierte en la puerta de entrada de Irán para el Líbano y obviamente con Irán, con Siria. Volviendo rápidamente al mapa y entrando en la gran conclusión, estamos viendo que el intento de crear en este campo azul que es Siria, una Siria roja aliada de los saudíes y los israelíes, fracasó con la derrota del Daesh. Con este fracaso, Israel ve que el brazo de Irán acá es mucho más fuerte y que acá es mucho más fuerte con el fortalecimiento de Hezbollah. Con la derrota del Daesh, con el fortalecimiento de Irán y de estos regímenes proiraníes, Israel hoy, junto con Arabia Saudí, amenaza con hacer un nuevo capítulo de la guerra, aparentemente ya llegando a su final con la derrota del Daesh, pero no un nuevo capítulo donde implique una guerra abierta en Siria para sacar al régimen de Bashar al-Assad y una guerra abierta contra el Líbano para derrotar a Hezbollah. Si eso llegase a ocurrir, por eso les decía yo al inicio del video, ojalá me equivoque, pero si eso llegara a ocurrir, estamos viendo no solamente una guerra como la del 2006, que sería solamente una guerra Israel-Líbano, no. Si eso ocurriera hoy, estuviéramos viendo una guerra entre dos grandes bloques de poder del Medio Oriente. El bloque liderado por los iraníes y el bloque liderado por los saudíes con Israel. Y estaríamos hablando que esta guerra, esta aventura en la cual se quieren meter los saudíes con los israelíes, llevarían a una guerra de gran escala en el Medio Oriente. Esa es la gran preocupación de este escenario. ¿Qué efectos o qué elementos fácticos podemos decir para esto? La renuncia inicial, después se echó para atrás. Al momento de hacer este video, Saad Hariri reculó un poquito, se echó para atrás, pero la renuncia de Saad Hariri, recordemos que el primer ministro del Líbano es sunita, en consecuencia se vuelve una especie de satélite de los saudíes. Saad Hariri renuncia a su cargo en el Líbano y lo hace desde Arabia Saudita, no lo hace desde el Líbano. Es bien simbólica esta renuncia, muestra el poder de los saudíes en el Líbano. Por otro lado, lo que hemos visto en prensa últimamente, ¿no? Estos son dos de los miles de ejemplos que podemos encontrar en prensa, donde tanto The Guardian como Newsweek hablan justamente de esas posibilidades de guerra en el Líbano, motivadas por ese discurso belicista israelí. Ojalá me equivoque y no tengamos que hacer un video más adelante sobre el desarrollo de la guerra en el Medio Oriente, porque como les digo, con este mapa no sería solamente una guerra entre Israel y el Líbano, sería una guerra que involucraría a todo el Medio Oriente y detrás de cada uno de los bandos a Estados Unidos y a Rusia. O sea, es un escenario bien peligroso, con un enemigo que sería Hezbollah, que no es nada simple, que es muy complejo y que ha logrado multiplicar su fuerza desde el 2006 para acá, teniendo en cuenta que el 2006, aún así, aunque era más débil, ya había logrado derrotar a Israel. Vamos a ver qué ocurre. Una invitación para que sigan viendo estos videos y una invitación para que se suscriban al canal también. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente.